Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Yo soy Amanda y el día de hoy vamos a hablar de El gato que amaba los libros. Nos vamos a meter en fuego en este momento. Vamos a hablar acerca del problema de BookTok y por qué está relacionado con este libro maravilloso que se ha vuelto mi segundo libro favorito personalmente. Entonces, vamos a empezar. Tal vez se preguntarán que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero la verdad es que sí, y me van a seguir en este video. Voy a aclarar que voy a hacer una pequeña reseña de qué se trata sin spoilers, y más adelante voy a hacer spoilers porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de ahora, y luego hablaremos de la problemática de BookTok, no digamos problemática, sino que una tendencia, vamos a decirlo de esta forma. Y para ir aclarando términos, BookTok es la comunidad lectora que se encuentra en la red social de TikTok, así como aquí en YouTube se llama BookTube. Entonces vamos a empezar. Comencemos. Bueno, El gato que amaba los libros está escrito por Sosuke Natsukawa y es un fenómeno literario no solamente en Japón, sino que a nivel internacional, porque está traducido a varios idiomas y es una oda tanto a los lectores como a los libros, pero al mismo tiempo también es una crítica a nosotros como lectores, creadores de contenido y también el rumbo en el que va la literatura. Cabe aclarar que igualmente aquí se nos dan muchos mensajes filosóficos dentro de este libro, entre ellos pues cómo nosotros queremos a los libros, cómo incluso los tratamos. Este era uno de los libros que igualmente yo quería leer en este 2025, lo compré el año pasado porque me salía mucho en Pinterest, porque la estética está bastante bonita. Lo he forrado para que se proteja un poco más. Creería yo que es un libro que todo el mundo que le encanta leer y que lleva mucho tiempo en este mundo, sea de BookTok o TikTok o Bookstagram, o que incluso ni siquiera sea creador de contenido, pero sí que le gusta leer, pues para mí es un debes leer este libro. Es súper chiquito, te lo lees si tienes chance en una semana, pero para mí me lo leí bastante despacio porque fue como disfrutar de un postre, la verdad, un postre favorito. Pero sí, vamos a hablar de la reseña. Como dice aquí en la parte de atrás, es una epopeya de Rintaro, es nuestro protagonista, un chico de 15 años que súbitamente queda en la completa orfandad debido a que su abuelo ha fallecido. Y pues ha fallecido de la manera más normal que fallece la gente mayor, murió dormido. Y ahora él se encuentra en esta pues encrucijada de quién se va a quedar con él, porque sigue siendo un menor de edad. Aquí es donde aparece una tía lejana de esas que te imaginas tú estar ahí en tu oficina haciendo tu trabajo y de repente te llaman diciendo que tienes que terminar de criar a un adolescente. Bueno, pues así. Entonces viene Rintaro y debido a las decisiones que se toman respecto a estos temas de que ha quedado en la orfandad, y pues cabe aclarar que su mamá también ha fallecido y su papá pues se fue por un litro de leche a la tienda y jamás volvió a la combini y jamás volvió, pero es un tema como muy cultural, y si ustedes han visto animes o han leído mangas pues entenderán que yo completamente no le entiendo de que cuando una pareja se divorcia y tienen hijos en común, si tienen más de uno o dos, pues se dividen como los hijos. Incluso se cambian el apellido y todos los hijos, y ya como que el papá o la mamá ya ni siquiera ve a su otro hijo, o sea, como que juego de gemelas o algo así, pero sí saben de la existencia de su otro hermano. Y así fue como pasó, o sea, el papá como que se desentendió completamente del hijo, y a pesar de que se encuentra en esta necesidad de encontrar una casa, pues el señor no aparece, y por esta razón es que Rintaro decide rematar la tienda liquidando los libros. La tienda es una librería llamada Natsuki, en donde el abuelo solía vender y comprar libros de segunda mano, usualmente clásicos. Rintaro, al ser un adolescente que creció en una librería, pues obviamente le encanta leer. Es un fanático de las historias que se encuentran en los libros, pero también se le acusa de ser un hikikomori, creo que se llama la palabra, que incluso nos da la definición en el libro, término japonés usado para referirse a las personas que han decidido apartarse de la vida social y vivir en condiciones de aislamiento.
pero esto va más allá, ya que pues me dediqué a buscar qué era esto, y son esas personas que sufren de ansiedad social al punto en que ni siquiera quieren toparse con el servicio de delivery que les lleva la comida y nunca tienen amigos ni nada, y incluso esta gente puede ser gente mayor que fallece y ni siquiera se dan cuenta que ha fallecido, y sufren igualmente de depresión. Entonces es un tema bien serio. A él se lo dicen como un apodo, un insulto, pero él no está de acuerdo en eso. A un punto sí de la historia, pero del todo no está convencido de que sea eso. Y bueno, dentro de la historia vamos a conocer diferentes personajes también que ayudarán a Rintaro a poder sobrellevar las aventuras en las cuales Tora lo va a meter. Uno de ellos va a ser un compañero de clase, no exactamente de clase, pero sí de escuela, porque es su senpai. Para los que pues no están en este mundo otaku, un senpai es un compañero de escuela que es 1 o 2 años mayor, y él es el típico Troy Bolton, ¿verdad? Es un chico que es un jugador de básquet, no profesional, pero sí es pues una estrella probablemente en bruto, una estrella en bruto, un diamante en bruto, que es aparte muy popular con las chicas y un excelente alumno. Es muy popular en toda la escuela, muy a diferencia de Rintaro, pero también es un lector en secreto. Entonces aquí es donde nos quedamos un poco como no juzgar un libro por su portada, pero bueno, como diría Troy Bolton, mantélame en el juego y pues qué equipo, ¿no? Entonces así está el muchacho que aparece después de que él se apena, el chico basquetbolista se apena de que se tenga que ir a la librería Natsuki, porque pues Rintaro se va a mudar a otra ciudad y no puede estar pendiente de la librería. Se lamenta de que los libros ya no los va a poder conseguir este otro chico, pues eran libros bastante buenos de filosofía que casi ya no se venden. De hecho, el chico este nos pone como en la mesa todo lo que va a suceder. Después de que él se va, entra alguien más, un invitado inesperado, que es un pequeño gato atigrado color naranja que se llama y se presenta como Tora, porque sí, Tora puede hablar. Es un ser que está aquí y al mismo tiempo no, y le dice a Rintaro, segunda generación, me imagino yo que porque es el heredero de la librería Natsuki, que deben salvar los libros. ¿De quién? Eso lo vamos a ver ahorita con spoilers. Activa mi alerta de spoilers porque aquí vamos a empezar a hablar de lo grueso y de lo que tiene que ver con el tema de las tendencias de la literatura actual. Cada uno de los quests que va a tener Rintaro está dividido como laberintos, y el primer laberinto que tenemos que pasar junto con nuestro inesperado héroe es el del hombre que los tenía encerrados, y este señor está al fondo de la librería Natsuki y es un señor que tiene los libros en estanterías y todo en su librero bien bonito y todos, pero los tiene encerrados bajo candado, porque nos da la primicia también que los libros tienen un alma y al estar encerrados las van perdiendo. Este señor no nos dice su nombre, simplemente es el que los tenía encerrados, y es un señor que tiene un récord por leer muchísimos libros al día. Lee aproximadamente 75 libros al día, y yo me quedo como, ¿cómo? ¿Con qué método? ¿Con el método ese con el que se estafaban a la gente que te leía ese libro así? ¿Qué? Entonces aquí Rintaro va a tener que persuadir a este señor que libere a los libros. ¿Cómo vas a liberar tu colección de libros? Pero también este señor le dice que no tiene tiempo siquiera para atenderlo, hasta que se da cuenta de que es un joven un poquito famosito, pero no lo sabemos aquí, o sea, solo nos los dan a entender. Pues este señor los tenía encerrados los libros y los leía a vidas y por haber, jamás revisitaba una historia, y de hecho solo leía sin ni siquiera pues vivir la historia, que es lo importante de los libros. Rintaro tiene que persuadirlo para que los libere, y aparte de que disfrute una segunda lectura, porque pues ni siquiera tiene un libro favorito este señor, debido a que está tan enfrascado en una competencia con quién sabe quién y no es posible persuadir que los libere. Sin embargo, Rintaro, debido a que tiene varias cosas en ventaja. La primera, que es para mí importante, es un lector apasionado, y la segunda es un adolescente soñador. Entonces pues tiene todo a su favor para poder persuadir a gente que lleva haciendo esto quizás miles de años, y junto con su gatito Tora, bueno, no es suyo, el gato no tiene dueño, van a intentar que
ese señor pues dé una segunda leída a sus libros. Obviamente todos estos personajes son personas mayores, por tanto siempre van a creer que saben más que este jovencito que no ha vivido. Aparte son seres, no son personas como tal, sino que son un concepto. Y yo creo que ya con esa primicia van entendiendo por qué está relacionado con BookTok. ¿Cómo hace este señor para leer tantos libros al día? Quién sabe, tal vez el tiempo en su mundo va de forma diferente, pero sí, o sea, sí recuerdo que leía 75 libros al día. Lo otro, y lo que sí nota Rintaro, es que no tiene las colecciones completas de los libros, por tanto está mintiendo que se ha leído varios libros. La primera señal para mí que fue como este libro va a ser top es que mencionó a las Crónicas de Narnia. Y para mí las Crónicas de Narnia personalmente son mi infancia, y más adelante pues fui viendo en qué orden cronológico son realmente los 7 libros. Uno de los libros más infravalorados de las Crónicas de Narnia es El caballo y el muchacho, puesto que aquí no aparecen los hermanos Pevensie como uno se esperaba, pero sí es una historia que sucede entre el león, la bruja y el ropero y el príncipe Caspian, y nos explica cómo llegan los seres humanos a Narnia y cómo se va la magia de este mundo, que si ustedes han visto las películas pues quizás entenderán, o si han leído los libros. Y aquí fue que empecé yo como loca a señalar, porque igualmente nos da muchos mensajes filosóficos. En la segunda parte, que es el laberinto número 2, nos vamos a topar con el hombre que los recortaba. Y se imaginarán qué es este señor. Pues Rintaro, esta vez de la mano de su compañera de clases, que es la delegada de la clase, que se llama Sayo. Ella toca el clarinete, es bastante extrovertida, valiente y bastante, pues, de estas personas que tienen mucho la iniciativa, cosa que Rintaro necesita mucho debido a que él es un chico muy tímido y retraído. Van al segundo laberinto, que el primero yo me lo imaginaba como de estos castillos tradicionales japoneses con los jardincitos y todo, que tienen hasta un puentecito rojo y toda la cosa. Pues este segundo me lo imaginé muchísimo a un templo griego con esas columnotas gigantescas, como el templo de Zeus, el antiguo templo de Zeus, algo así me lo imaginaba. Sin embargo, este señor está bajo la tierra por alguna razón, y es un cirujano que vende una cantidad de libros increíbles. Un libro que se llama Consejos para un método de lectura totalmente innovador, y con lo que se topan Tora, Rintaro y Sayo creo que su apellido, no sé si es su nombre, es algo indescriptible y horrorífico. Pues resulta que este señor, que igual nunca llegamos a saber su nombre, es un cirujano de libros. Y ustedes se imaginarán que por el apodo que le ponen, por el título que le ponen, pues es alguien que corta los libros. Y yo sé que muchos de ustedes quizás se han topado con estos libros de lectura para tareas que son resúmenes de historias muy largas. Por ejemplo, yo he visto El Conde de Montecristo resumido de esta forma, cuando el Conde de Montecristo es un tocho con el que puedes pegarle a alguien y matarlo. Entonces, sí, esto hace este señor, hace resúmenes de libros, pero llega al punto de lo ridículo, que solo pone como pequeños fragmentos al azar de la historia que él intenta que la gente lea. Cabe aclarar que ninguna de estas personajes hace las cosas con malas intenciones o con maldad, sino que sencillamente con el fin de que la gente lea, tanto el primero como el segundo. De hecho, ese fue con el que más me sentí como un poco de pena, porque sus intenciones nunca son malas. Él quiere que la gente lea, pero obviamente la gente, con el ritmo de vida que tenemos últimamente tan acelerado, tantas horas de trabajo, que la familia, que ver una serie en Netflix, que no nos queda chance de leer, que hay que dormir 8 horas al día, hacer ejercicio, no nos queda chance de leer. Entonces este señor, para que la lectura no muera, para que los libros no sean olvidados, hace estos resúmenes. Que bueno, tal vez este libro funciona y este señor tal vez esté atrapado en un tiempo en el cual no están los podcasts y los audiolibros, que aquí es donde yo digo, o sea, yo completamente entiendo la intención, porque pues no nos da chance de sentarnos un rato y leer con tantas exigencias que tenemos laborales, estudiantiles y sociales. Y pues nos encantaría saber de una historia sin tener que leer un gran diccionario Larousse, sino que leerla rápido, entender el contexto.
De hecho, yo leí El Principito en esta edición de tareas, que al final incluso se tiene preguntas detrás para que tú llenes ahí, y también el diario de Ana Frank, que son de estos que están en la escuela. Pues en la escuela te dan como una semana para leer un libro y obviamente entender ciertos significados, y la verdad es que sí, no da mucho chance con todo lo que tenemos en la vida. Y este señor está escuchando la novena sinfonía de Beethoven, que dura aproximadamente 1 hora y media y está en repeat, ¿no? Pero aquí vamos a actuar como viejitos. Lo está escuchando en una grabadora de estas caseteras, y pues es un cassette de izquierda, de lado A y lado B, y le tiene que dar vuelta. Pues a Rintaro se le ocurre, y esto lo tengo muy fresco, acelerar la novena sinfonía de Beethoven, y este señor se horroriza cuando hace esto, porque dice, o sea, nadie va a disfrutar de una canción, o bueno, de una orquesta como de una sinfonía, y la estás acelerando. Y pues Rintaro aquí le dice, pues ese es el punto, nadie va a entender una historia si le estás recortando. Y yo creo que ya van viendo otra vez la crítica hacia las tendencias que tenemos, también hacia la gente que escucha audiolibros y los escucha en velocidad 3, que escuchan a Chip and Dale o Alvin y las ardillas. Pues sí, esto es una crítica precisamente a la gente que solo lee resúmenes, pero, o sea, obviamente yo entiendo, o sea, no nos da chance de leer la Ilíada, aunque deberíamos de leer todos la Ilíada, aunque no sé si se va a entender, ¿ok? Si vamos a entender lo que se escribió hace mucho tiempo. Finalmente llegamos al tercer acto, que es el tercer laberinto, y es un laberinto más difícil, y aquí hasta yo flaqueé. Si yo hubiera sido Rintaro, yo me echo a llorar. Una pausa especial, puesto que a Sayo le encantó leer Orgullo y Prejuicio, se hace una mención aquí honorífica, y yo estaba vibing, gritando. Bueno, el tercer laberinto es el hombre que solo pensaba en venderlos, y en este mundo nos encontramos en una gran muralla, y al principio Rintaro incluso piensa que son piedras o nieve, pero no, son libros, montañas y montañas y montañas de libros. Aquí desafortunadamente Taro, iba a decir, ya creo que le estaba diciendo Taro, Tora no los acompaña porque no permiten gatos. Este es un ser bastante maquiavélico, pero al mismo tiempo de los que se necesitan, ya que es un director de una editorial. Es como la representación del capitalismo de los libros, que pues obviamente uno entiende que los libros son un negocio, entonces este señor pues lo ve tal cual, como números fríos. Y aquí sí yo sentí, señor, o sea, me metió al horno y me rostizó, puesto que, de hecho aquí señalé varias cositas de este laberinto, porque la verdad es que yo dije, o sea, este señor cancelado. Así de que yo dije, este señor canceladísimo del mundo de BookTok y las personas que compartan su pensar, porque hay una parte de que él nos habla acerca de cómo funciona el negocio de los libros, y pues así él dice que pues obviamente si vende él más libros va a ganar más dinero. Dice que, lo voy a leer textual, aquí está: hoy en día las personas están demasiado ocupadas y no tienen tiempo ni dinero para gastar en voluminosas obras maestras, refiriéndose a los clásicos literarios. No obstante, me siento como que si les estoy leyendo la Biblia. No obstante, como la lectura sigue considerándose un símbolo de estatus social, todo el mundo está desesperado por incluir en su mísero currículum de lecturas algunos libros de cierta dificultad. Nosotros pensamos en esas personas y hacemos libros para ellas, es decir, los compendios y las sinopsis mediocres se venden que da gusto. Ahora bien, para los lectores que únicamente buscan estímulos, los libros más adecuados son los que incluyen descripciones explícitas de violencia y soxe, y para los que están faltos de imaginación, solo con que añadamos en la cubierta la frase basada en una historia real, la tirada aumenta, las ventas crecen y todos contentos. Y él dice que no le gustan los libros, les gusta venderlos. Por tanto, es una crítica muy dura hacia el capitalismo, y sobre todo al capitalismo de los libros, ¿verdad? Que todo el mundo entiende eso. Y Rintaro, al ser un amante y al ser el dueño de una librería de segunda mano, pues él está total y completamente en desacuerdo,
porque pues él ha crecido alrededor de estos libros y los valora muchísimo, incluso se toma el tiempo de hasta releerlos. Aquí incluso Rintaro flaquea, puesto que el señor tiene muchísima razón, porque incluso le tacha de que es un joven y es soñador, que también tiene la razón de eso, pero le dice, eres joven aún y hay hechos que te niegas a aceptar, pero yo sé cómo funciona el mundo. Pero aquí pues empiezan a tener como un debate, más que nada porque pues Rintaro sí es de un old school, un lector old school, y este señor pues ha vendido su alma al diablo, pero incluso aún así se admiran mutuamente. Y bueno, en el último laberinto no nos dicen a quién nos vamos a enfrentar. Y yo aquí doy a la interpretación a quien lo quiera leer o lo haya leído, de qué libro se imaginan, si ustedes ya lo leyeron, qué libro se imaginan ustedes que es. Porque aquí, para poder hablar, este ya es un libro, no es un concepto, no es una persona, es un libro. Y como nos ha venido diciendo Tora, los libros tienen alma. Y por tanto, si el libro ha sido corrompido, pues su alma va a ser oscura. Y yo me quedé como un poco como, ¿what? Me dio un poco de miedo que me intentaran meter algo en la cabeza, pero dije yo, no, hay que abrir un poco la mente, y al mismo tiempo es una crítica durísima a la historia que tiene la literatura también, puesto que pues muchos libros se han malinterpretado incluso o usados en contra de la misma humanidad. E igualmente es un libro que tiene muchísimo resentimiento en su corazón. Y nos habla de una señora que es la representación de este libro, una señora que está muy vieja, tiene los ojos negros y anda vestida muy recatadamente. Empieza a cuestionar a Rintaro y las acciones que él ha hecho con estos tres personajes anteriores, porque Rintaro, spoiler alert, los persuade de un modo u otro, no necesariamente al 100%, pero sí los llega a persuadir y hacerlos reflexionar sobre sus actos. El último, la verdad es que es una acribillada a nosotros como lectores también, cómo tratamos las historias y los libros, cómo tratamos este arte, no solo nosotros ahorita, hoy, sino que en el pasado, antes, y cómo los vamos a tratar en el futuro. Me sorprendió muchísimo lo filosófico que es, se les va a ir el alma aquí con tantas referencias literarias, si a ustedes les encanta leer desde mucho tiempo atrás, de escritores igualmente, y aún menciona uno que otro bastante famoso, como por ejemplo C.S. Lewis, pero sí que es un libro que me dejó como, ¿qué? Y por eso vamos a hablar acerca de BookTok. Bueno, como sabrán, BookTok últimamente ha estado en el ojo del huracán debido a muchas críticas que se le han hecho de parte de pues, el mismo BookTok y también de la parte de YouTube, porque hay gente que tiene costumbres y tendencias bien extrañas de forma literaria. Y yo aquí no voy a juzgar a nadie cómo le guste leer, qué le guste leer, cuándo le guste leer y cuántos libros lea. La verdad es de que cada quien hace con su dinero lo que quiere y también con su tiempo lo que le pegue la gana. Tampoco estoy en contra de que la literatura está de moda. Yo siempre voy a estar a favor de que la literatura esté de moda. O sea, que entre más gente lea, mejor. No somos un grupo cerrado y no deberíamos de ser una comunidad cerrada a nadie. Pero sí hay tendencias un poquito extrañas dentro de Book. Una de las primeras tendencias de las cuales yo me enteré, que la gente lee diálogos. La gente solo lee diálogos, cosa que me parece muy triste, porque me parece que te cierras al contexto de toda la historia, a enriquecer incluso tu imaginación con mundos nuevos, y te pierdes gran parte de la historia, la verdad, porque quien te la está narrando te cuenta detalles tal vez omnipresentes, de segunda persona, o te cuestiona incluso, porque hay narradores, no me recuerdo muy bien el nombre, pero es un narrador en el cual tú no puedes confiar. Entonces te pierdes de toda la riqueza. También yo entiendo que hay gente que no le gusta leer descripciones largas, y estoy hablando de usted, señor Tolkien, quien describió un árbol como por un capítulo y medio. Obviamente es cansado, pero sí se pierde todo ese contexto.
Otra cosa es que hay mucho texto, pero hello, es un libro, claro que va a tener mucho texto de principio a fin, y obviamente según la imprenta va a decidir qué tipo de márgenes son. Hay unos estándares, pero sí, si vas a leer un libro es porque vas a leer muchas letras, y esto lo digo porque pues una chica se hizo muy famosa de mala forma por haber criticado Six of Crowns o Seis de Cuervos, que es esta biología dentro del universo de Sombra y Hueso, que es un libro que me quiero leer también. Pues dijo que qué está pasando aquí, por qué me están explique y explique, pues porque obviamente te intentan entrar en el mundo. Y pobrecitas, ¿se imaginan que se tenga que leer primero los 3 libros y después ir a Six of Crowns? Igualmente hay gente que se queja en BookTok que no hay spicy, y bueno, para los que no sepan, igual spicy es un tropo, vamos a decirlo así, de un libro en el cual existen escenas de sexo explícitas. Por ejemplo, toda la saga de Una corte de rosas y espinas, pues tiene escenas ahí medio sensuales, muy explícitas. Los libros de Ali Hasselgus también, excepto creo que uno no tiene escenas así. Y también quiero ver de mis recuerdos. Bueno, Outlander también tiene escenas explícitas, igualmente Juego de Tronos, y así diferentes tipos de libros que se van por ese lado como para llamar la atención, sobre todo los libros románticos, y como Alas de Sangre también, pues eso es critica el tercer personaje. Pero vamos a irnos por personajes. El primer personaje pues critica a esa gente que colecciona libros, que incluso a veces solo los lee una vez o solo lee un capítulo y los desecha los libros en su librero, y ahí se llenan de polvo y todo y nunca los vuelven a tocar. Y yo entiendo que muchas veces pues no leas un libro que no te gustó, y lo ideal es que si no te gustó el libro pues lo dones, lo regales, lo vendas. Pero encerrarlos en tu librero, pues sí, vamos a esa fantasía de que los libros tienen alma, que al final en mi creencia personal pienso de que nosotros dejamos un poquito de nosotros en el libro, pues sí, quizás sí tienen alma. Y esta persona igualmente, que tiene como un récord, no dice Guinness, pero sí tiene un récord de la persona que ha leído más libros. Es el concepto de estas personas que leen 100 libros al año, 120 libros al año, que incluso, no sé, o sea, se ponen metas contra alguien con quien no está compitiendo. Yo pienso de que no estamos compitiendo en este mundo de a ver quién lee más o quién lee menos, sino que esto lo hacemos por mera diversión. Pero sí creo que las personas se enfrascan mucho en leer muchísimos libros, y la cantidad de libros no te da la cantidad de sabiduría, la verdad, te la dan las experiencias. Y en una parte del libro igualmente eso critican a Rintaro, porque Rintaro es un chico que ha leído muchísimo, sin embargo no ha vivido la vida como debe de hacerlo. La vida lo ha vivido, pero él no ha vivido la vida por estar leyendo y leyendo. Y a pesar de que podemos visitar diferentes mundos y vivir diferentes experiencias y ser un personaje, qué sé yo, un hada, un vampiro, pues la vida nos va a dar la experiencia necesaria para sobrevivir a ella. Tal vez los libros sí es muy bonito y todo, pero también es importante conectar con la gente. Otra de las críticas fue esa, la de recortarlos, y la gente que lee solo pequeños párrafos o lee solo los diálogos. Y pues como decía anteriormente, como el que haga con su libro lo que quiera, pero no vas a entender el contexto de lo que te están contando. Imagínate tú como escritor invertir tu tiempo, tu vida en un libro y tu imaginación para que la gente decida no leerlo. Yo sé que cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Pero imagínate que alguien te diga, yo solo leo los diálogos, y no entender el conflicto sería extraño. Incluso me topé hace poco que la gente lee como en diagonal, es decir, que lee como de la primera a la última letra, a la última palabra, no pasando por en medio, sino que leen así. Y me he quedado un poco en shock, la verdad, porque entonces, ¿qué estás leyendo? Pero sí creo que si te gustó el resumen de una historia, pues leerte la historia completa y la vas a disfrutar muchísimo, la verdad. Ese es mi consejo, que la gente no se cierre solamente uy, mi gata, a leer
los diálogos, porque al final no vas a disfrutar del libro completo y no vas a entender el contexto completo. También no estamos compitiendo contra nadie, creo yo que tal vez sí, digamos, no, yo estoy compitiendo contra mí misma, pero al final, si estás aquí en esta comunidad, si estás aquí en este hobby carísimo, también disfrútalo, ¿verdad? Disfruta el viaje que te vas a meter en cada uno de los libros que vayas a leer. El tercero, critica a las personas que compran libros estimulantes. Yo me quedé rostizada me quedé, porque pues yo honestamente, como les he contado anteriormente, a mí me gusta leer romances, sin embargo no me gusta leer las escenas explícitas, porque como les digo, yo siento que estoy ahí en el cuarto y digo, sí, Cleopatra, siento que estoy ahí en el cuarto con la gente y la verdad es de que no, o sea, no. A veces incluso me las salto esas partes y me cansa que sean como varias escenas así, porque creo que se puede aprovechar, incluso hay mucha buena fantasía en esos libros. Por ejemplo, a mí Acotar me ha gustado muchísimo por todo el tema de la fantasía y la política que se está metiendo ahí sin que me trabe tanto, porque con Juego de Tronos sí me costó un montón entender las tramas y los tejes y manejes entre cada casa, pero aquí en Acotar es como un poco más liviano. Entonces yo omito mucho esa parte y no me creo moralmente mejor por omitir esa parte, simplemente yo siento que, ay no, Dios mío, perdón, ay, hola. Sí. Pero si se fijan, también critica el consumismo, de que la gente compra libros como si fueran pues ni siquiera calcetines o ropa interior, sino que como un fast fashion. El término fast fashion pues se acuñó en internet de estas tiendas que venden ropa por un corto periodo de tiempo y ropas que no sirven. Por decir una marca, pues Shein es una marca de fast fashion, al igual que Forever 21, Pull&Bear, Bershka, y estas marcas de que cambian su ropa cada 2 o 3 semanas y ya nunca más vuelves a encontrar esa ropa, y son ropa que se arruina, se estira, se decolora, se empieza como a podrir incluso la tela. Entonces igual este término se ha manejado en la literatura también, de libros que incluso son el mismo una y otra vez. De hecho, yo leí este libro de Powerless que les he estado comentando, que algún día voy a hacer un video de ese libro. Mi gata estaba vuelta loca. ¿Qué estamos comprando? Igualmente se critica, bueno, criticaríamos aquí la forma en la cual vender los libros. Y yo, al ser diseñadora gráfica y tener que resolver cómo resumir un libro en una imagen que solo me da la ley de los 7 segundos y si no atrapas a tu comprador estás fracasando, o mucho texto, señora, pues obviamente van a salir estas imágenes que solo tienen tropos, que el tropo pues no te dice nada. Mucha gente incluso le ha ido mal comprando libros que solo tienen tropos, más no una sinopsis o una pequeña reseña. E igual yo pienso de que si en tus posibilidades está mejor esperar que alguien haga una reseña de un libro que tú quieres leer o comprar, sería lo mejor. Que a mí me pasó con Powerless, pues mucha gente le hacía como mucho el hype a este libro y yo cuando lo leí me quedé, pero es que esto es una copia descarada de los Juegos del Hambre. O sea, hasta había una persona ahí que se parecía a un personaje de los Juegos del Hambre, pero porque lo compré, porque me fui por los tropos, ¿verdad? Y no tenía como realmente una sinopsis en el libro, sobre todo en la edición que yo la compré. Igualmente, de las ediciones especiales vamos a hablar un poquito, que la gente está obsesionada con las ediciones especiales. Vamos a hablar un poquito del mundo editorial. Cuando un escritor da su pues manuscrito a la editorial pues se encarga de hacer las correcciones, de decirle qué tiene que agregar o qué tiene que quitar, y también se encarga del diseño gráfico. ¿Por qué el diseño gráfico? Pues estas portadas las hace un ilustrador o un diseñador gráfico o los dos. Usualmente hay libros que sí, de verdad que la portada es muy bonita y el libro es feo, y hay unas portadas que son muy feas y el libro es muy bueno. No va a juzgar un libro por la portada. Usualmente si son de Estados Unidos, las editoriales estadounidenses pues se encargan de tener el derecho de autor, que pues este es el del propio, los derechos de la persona que los escribió en conjunto con la editorial, que son los derechos de publicación. También están los derechos de distribución y de traducción. Entonces a veces tenemos diferentes ediciones debido a que hay restricciones con los artistas.
Por ejemplo, yo tengo la saga de Crónicas Lunares en las cuales están ilustradas, porque ya no encontré las que son las primeras ediciones, pero estas no traen la ilustración que sí trae la de inglés, porque muy probablemente el artista que dibujó las ilustraciones solo se le iba a pagar las regalías por las portadas, más no por las ilustraciones dentro. Entonces así funciona, o sea, puedes tener los derechos de publicación y traducción, más no los derechos de imagen, ¿verdad? Que qué sé yo, porque no te gusta, no le gusta la editorial o no pega con tu cultura. Un caso, por ejemplo, es Crepúsculo. En Corea tiene un diseño completamente diferente al que nosotros teníamos, igual a las de Sangre en alemán. Y hay gente pues que colecciona estas ediciones especiales para nosotros, que colecciona estas ediciones. Igualmente existen ediciones especiales debido al aniversario del autor o de la publicación del libro. Y es así como se hacen estas ediciones especiales. Y yo no voy a juzgar a nadie por tener 500 ediciones de Orgullo y Prejuicio. Yo sería una de esas, la misma historia, pero con otra cara. Pero sí que critico muchísimo que, por ejemplo, libros como Alas de Sangre, ¿por qué vamos a tener una edición especial si ni siquiera tiene 5 años de haber salido? O peor aún, que las ediciones especiales tengan un extra, o sea, estamos pagando por un DLC más el juego base, o cómo es la cosa. Criticar también eso, el libro, ¿verdad? De que la gente compra porque quiere consumir, porque quiere ser la primera en, porque quiere ser única en. Y yo creo que siempre hay que gastar el dinero a conciencia, el dinero de los libros no vuelve. Así de que gasten a conciencia y obviamente no se sientan con el FOMO, que el FOMO les voy a dejar la definición aquí, o bueno, la palabra completa, que es... Y pues no, o sea, eso sufre mucha gente en el mundo de la literatura actual. Igual yo no me siento pretenciosa y no quiero que me tomen como pretenciosa estar criticando este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, yo he dicho que la gente lee como quiere. Yo de hecho tengo una Kobo, no tengo una Kindle y no me siento especial por eso. Leo en digital y en físico, si es posible. Me gusta más leer en físico porque así puedo pues ponerle notitas y al final estarle como diciendo cosas a mi yo del futuro, pero deseándole algo a mi yo del futuro, y sería bonito revisitarlos más adelante. Vuelvo y repito, yo no estoy en contra de que la gente haga lo que sea con su dinero, con su tiempo, que si es lector, que si no es lector. Yo creo que deberíamos abrir un poco más la mente y sí darnos la oportunidad de encontrar nuestro libro favorito, y la única forma en que lo vamos a lograr es leyéndolos. Creo que sí, quizás sí me voy a poner como estoica en esto, que sí creo que no deberíamos de desaprovechar el tiempo en libros que no nos gustan, y tampoco creer que estamos en una competencia, porque no es así. Tanto la persona que solo lee clásicos como la persona que solo lee contemporáneos es igual de válida como lector, como la persona que lee en libros digitales. Tal vez vive en un apartamento pequeño y no puede tener un librero. Hay que saber empatizar también. No nos deberíamos de perder la oportunidad de encontrar nuestro libro favorito y leyendo solo diálogos tal vez no. Mejor leer entonces en ese caso una novela teatrales como William Shakespeare, por ejemplo, que no tenían mayor descripción más allá que los diálogos. Creo yo que sería bueno para la gente que solo le gusta leer diálogos. Creo que sí, las redes sociales, sobre todo redes en las cuales te dan un segundito o un par de segundos para que tú como espectador te animes a estar ahí pendiente, y sí creo que están arruinando el mundo de la literatura, porque pues te vas por tropos y los tropos no te dicen realmente de qué es un libro, y los libros no son baratos. Entonces creo que las personas que hacen ese tipo de contenido deberían de tomarse como un poquito el freno de mano, y en lugar de recomendar libros que incluso ellos no han leído, leerlos y pues recomendar un libro bueno. Yo por ejemplo les recomiendo mucho este libro. Creo yo que el mundo está demasiado acelerado y la literatura es un hobby lento, que se cocina a fuego lento porque se toma mucho tiempo, y quizás las redes sociales como Instagram o TikTok, Reels, los Short, no nos dan el tiempo para tomarnos esto en serio. No voy a regañar a nadie ni voy a llevarme moralista ni nada por el estilo,
Pero sí sepan que si ustedes quieren entrar a esta bonita comunidad al final, es algo que lleva tiempo, mucho tiempo. Y no solamente eso, sino que también hay que tener la mente muy abierta, porque esto, leer, también es un entretenimiento, como el cine, como la televisión y el mismo internet. Entonces no podemos juzgar a alguien porque ve Emily in Paris y otro ve Juego de Tronos. Podemos leer lo que se nos pegue la gana, siempre y cuando disfrutemos de leerlo y no solo leamos diálogos. Yo estoy ensañada con la gente que lee diálogos, es que no me cabe en la cabeza. Y yo creería que tampoco deberíamos de darle mucho auge a las personas que quieren ser lectoras sin leer, porque al final, de hecho, yo no voy a poner y no puse ningún video ejemplo de personas en BookTok porque también no quiero dañarlas. Quién sabe, el día de mañana tal vez cambien su manera de ver este hobby y decidan entretenerse con diferentes libros que sean de fantasía y tomarse el tiempo. Y recuerden, no están compitiendo con absolutamente nadie. Nadie les va a decir, ay, ¿cómo es que no te leíste tal libro? ¿Cómo no terminaste tal libro? ¿Cómo que leíste 2 libros al año? La vida hay que vivirla y sí es bonito entrar a los libros y vivir en diferentes mundos. Bueno, a mí no me gustaría vivir en Westeros, pero sí vivir diferentes vidas a través de los libros es muy bonito. Pero también hay que darnos el tiempo para hacer conexiones con la gente en la vida real, así como Rintaro, que él no tenía ni siquiera un amigo y al estar encerrado en su propio mundo en que solo sus verdaderos amigos eran los libros, nunca se dio cuenta de que había gente que se preocupaba por él, entre ellos su abuelo que ya no está. Así que esa es mi reflexión del día de ahora. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden discutir acerca de TikTok. Yo sé que mucha gente regresó a la literatura por TikTok. Yo soy una de esas personas que se animó a hacer contenido de libros también. Yo soy una de ellas. Y otra vez y repito, este hobby es a fuego lento, como el crochet. Es cuestión de práctica, es cuestión de esmero y pues de tener tiempo libre. Pero otra vez, no se pierdan de vivir su vida, ¿verdad? Disfruten los amaneceres, los atardeceres, esos momentos en familia, disfruten de sus mascotas también porque de un día para otro ya no están, de momentos que al final se vuelven recuerdos y pensamos que en ese momento tal vez estábamos muy refunfuñados porque queríamos terminar de leer un libro, porque habíamos dicho en TikTok que lo íbamos a terminar de leer este año, pero al día siguiente uno no sabe qué es lo que va a pasar. Tal vez sea la última vez que vamos el atardecer con alguien o la última vez que podamos ir a la playa, por ejemplo. Así que hoy sí. Yo con esto me despido con este consejo de tía Mandy. Yo espero que se lean igualmente El gato que amaba los libros. Es una recomendación, recomendadísimo. Es súper chiquito, no se me vayan a asustar. Y es súper divertido también. Yo espero que lo hagan anime, que venga el señor Hayao Miyazaki o el otro señor que hizo Your Name y lo hagan una peli, porque se lo merece, al igual que un manga se lo merece. Nada más, yo espero que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse al canal si es la primera vez que me miran, seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la cajita de la descripción, comentarme si han leído el libro, si les gustó, qué piensan de las tendencias de TikTok, qué piensan de las personas que quieren ser lectoras y al mismo tiempo no quieren leer, y en qué momento se volvieron lectores ustedes y con qué libro. Si ustedes tienen gatitos también cuéntenme. Yo tengo un gato panzón también atigado que se llama Kerberos, como el de Sakura Card Captor y el perro de 3 cabezas de aves. Así que nada más, yo les mando muchos corazoncitos chiquitos y nos vemos en un siguiente video. Bye.